Gracias por permanecer en Plataforma Electoral. En este programa tendremos más aspectos del foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se realizó en Mérida, Yucatán, los días 15 y 16 de diciembre de 2016. Esta es la última parte de la mesa número 2, titulada Presentación del Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. El protocolo busca facilitar la identificación de la violencia y la coordinación entre las distintas instancias para tomar acciones y con ello apoyar a las mujeres que enfrentan obstáculos para ser candidatas o ejercer cargos públicos. Muchísimas gracias a la maestra Evia Rocha. Les planteó un panorama muy completo de cómo surge el protocolo, de cuáles son los objetivos que busca y sobre todo que la violencia política contra las mujeres es algo que se está viviendo, que hay que hacerlo visible, y instituciones, sociedad civil unidas es desde donde se puede trabajar para transformar estas estructuras sociales que ponen a las mujeres en una situación de desventaja frente a los hombres. Y bueno, ahora cedo el uso de la voz a la doctora Alejandra Montoya Mejía. Gracias, Tania. No voy a aburrirlos, ya se dijo todo. Ya los aburrieron. Lo malo de ser quien cierra una mesa es que ya nos dejaron sin nada que aportar ni qué decir, así que nos podemos ir. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes, acompañada de Tania y de Teresa Evia. Platicarles sobre el tema de violencia política contra las mujeres es un tema que me sensibiliza mucho, porque no podemos negar que todas y todos los que hemos estado aquí, en algún momento hemos sido objeto de violencia y en otros casos hemos sido agresores, y a veces no nos damos cuenta por una construcción social en la que hemos estado inmersos todas y todos. Y es lo que estamos tratando de contrarrestar y de hacer desconstrucciones en nuestro andar por la vida, en todos nuestros entornos. Nuestra Constitución de 1917, que fue una constitución mundialmente reconocida por los avances en el reconocimiento de ciertos derechos en el mundo, pues olvidó poner de manera textual que las mujeres también teníamos derechos políticos y que por tanto teníamos también el derecho a ser electas y también a votar. Y en el tema que hoy nos ocupa de la violencia política contra las mujeres y por qué atenta contra la democracia, pues ahí vino en nuestro país, básicamente porque nuestro derecho a ser electas y a votar, pues se nos dio a nivel federal hasta 1953. Y parece que para acceder a estos cargos de elección y salir de ese mundo privado del cual nos ha hablado el magistrado Reyes y Teresa Evia y acceder a lo público, nos ha costado un poquito más que a los varones. México, después de 1953, vinieron las leyes electorales, se establecieron cuotas de 30, 70, 40, 60, y en 2014, derivado de un movimiento, también debemos de decir, de mujeres, se logró la paridad en los cargos de elección popular a nivel federal y derivado de las interpretaciones que tuvo la Sala Superior y las salas regionales, se logró la paridad también en cargos de elección a nivel estatal y municipal. Y pareciera que ahí esa fue una de las causas que detonó la visibilización del tema de la violencia política contra las mujeres. Pero déjenme decirles que al Estado mexicano desde 1979 se le está exigiendo, o se le exigió al Estado mexicano, que debería de garantizar a todas las mujeres igualdad de condiciones, pues
para que pudiéramos votar, ser electas, participar en cargos públicos, desempeñar todas las funciones en todos los niveles de gobierno, participar en asociaciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la vida pública y política del país. No basta con que la norma esté vigente, no basta el reconocimiento de un derecho para hacerlo realidad. Eso nos lo dice hoy que vivimos el tema de violencia política en nuestro país. Se requiere desconstruirnos de ese género en el cual nacimos y que seguimos reproduciendo día a día. Eso es en lo cual tenemos que trabajar ustedes en sus comunidades y nosotras y nosotros de este lado, entender que no es una lucha de las mujeres contra los hombres, sino que debemos de caminar juntos, transitar en una deconstrucción al interior primero de nuestra familia para poder transitar también con un tema de no violencia en el ámbito público donde nos desempeñemos. Este tema de la exigencia al Estado mexicano de la igualdad en el acceso a los cargos para las mujeres también se le sigue exigiendo en 1995 con la Plataforma para la Acción de Beijing de las Naciones Unidas, los Objetivos del Desarrollo del Milenio del 2000 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en 2015. Y hace rato decía el magistrado, en el Tribunal Electoral tenemos en el marco de lo que ha declarado la Organización de las Naciones Unidas una campaña al interior del tribunal para que nosotros empecemos a deconstruirnos y generemos acciones de no violencia contra las mujeres y visibilizando esta violencia que se da también en el ámbito laboral. ¿Por qué la violencia política atenta contra la democracia? Entendiendo por democracia un transitar de hombres y mujeres en una sociedad determinada en el ejercicio pleno de los derechos político-electorales y agregaríamos hoy, libre de violencia. La violencia contra las mujeres atenta a la democracia porque amenazar o acosar a las mujeres activistas e integrantes de comunidades indígenas o de partidos políticos evita que las mujeres como grupo contribuyan en los debates políticos y decidan las prioridades políticas. Presionar a las mujeres a renunciar después de ser electas para ocupar un cargo público o hacer que su trabajo sea imposible de realizar, viola los derechos de las mujeres a la participación y atenta contra los derechos de votantes, puesto que los resultados electorales quedaron sin efecto por la intimidación y la coerción. Nosotras y nosotros, a través de ese voto que vamos a depositar en la urna, estamos decidiendo quién nos va a gobernar. Cuando alguien en el poder o un grupo de personas o una determinada persona obliga a una persona electa por el voto directo de la ciudadanía, está atentando contra la democracia porque fuimos nosotros quienes depositamos nuestra soberanía, la parte de la soberanía que todos llevamos inmersos por ser personas y por ser ciudadanas y ciudadanos mexicanos, y ellos no tienen por qué obligar a renunciar. Para eso existen otras formas y otro sistema en nuestro país regulado por la normativa para que alguien que estamos considerando que no está ejerciendo el cargo como es debido, sea destituido para tal efecto. La violencia política contra las mujeres viola los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 define a los derechos humanos en términos de la dignidad y el valor de la persona humana. Por tanto, los actos de violencia que tienen como propósito excluir a las mujeres e impedir su participación en política son faltas contra la dignidad humana y la igualdad de derechos al desconocer a las mujeres como ciudadanas
iguales. El artículo 4 de nuestra Constitución establece la igualdad entre los hombres y las mujeres. El artículo 34 y 35 nos dicen para quiénes podemos ejercer nuestros derechos políticos y están incluidas o estamos incluidas también las mujeres. El artículo 1 de la Constitución establece en el ámbito de los derechos humanos cuáles son las obligaciones de todas las autoridades para proteger mis derechos humanos. Esos derechos humanos que me corresponden por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser una humana o por el solo hecho de ser un humano. Cosa distinta es que ese derecho que me corresponde a mí por ser humana o por ser humano se encuentre reconocido en un ordenamiento jurídico emanado del Congreso de la Unión o emanado del Congreso o de los congresos estatales en los términos en que establece nuestra normativa interna. Ese es el problema que tenemos hoy con el tema de violencia política, que el Congreso de la Unión a nivel federal no ha definido qué debemos de entender por violencia política. Y ante eso es que surgió a iniciativa del Tribunal Electoral la elaboración de un protocolo para orientar a las autoridades electorales cómo resolver los medios de impugnación en los cuales se adujera que una mujer no se le permitía votar o no se le permitía ser electa por el hecho de ser mujer, por el hecho de que en la construcción social de una comunidad o de una sociedad determinada las mujeres no votan o las mujeres no son electas a través del voto directo o en una asamblea comunitaria. ¿Por qué? Porque el tribunal ya había conocido de asuntos de comunidades y pueblos indígenas donde venían mujeres y decían, pues es que no se me permite en la asamblea ser electa. Y el tribunal lo resolvió con otra mirada, con la mirada de la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos, pero no con la mirada de violencia política. La violencia contra las mujeres en política es una forma de discriminación basada en el sexo y el género. Ya Tere nos explicó ampliamente qué debemos de entender como sexo, con el sexo nacemos y con el sexo nos morimos, y el género es una construcción social derivada de que si soy mujer tengo que ser pues linda, cariñosa, lavar muy bien los trastes, la ropa, darle de comer a todo miembro familiar, etc., etc., etc. Y el varón es el que sale de casa, es el que trabaja la tierra, es el que se empodera, es el que toma las decisiones, es el que está en la asamblea. Eso es una construcción social y a esa es la que nosotros tenemos que deconstruir, de acuerdo a las cualidades, de acuerdo a mi intención de participación. Es cierto, no todas las mujeres ni no todos los hombres nos gusta la vida pública. Es cierto, no a todos nos gusta estar aquí en un micrófono. En lo personal, quiero decirles que yo prefiero escribir. Si me dicen en cualidad qué es lo que prefieres hacer, escribir, y no soy muy verbal. ¿Sí me explico? Sin embargo, digo, soy egoísta si no lo hago, porque entonces yo no estoy transmitiendo, porque soy de una universidad pública, porque alguien pagó sus impuestos para que yo estudiara en esa universidad pública, y si yo no vengo y transmito el conocimiento, estoy defraudando a una sociedad que creyó en una universidad pública y tengo que corresponder, aunque no sea esa cualidad para mí en lo personal, ser verbal. Por eso estoy aquí hoy con ustedes. Entiendo su contexto social, vengo de una comunidad rural, vengo de una madre ejidataria, vengo de una madre que quedó viuda y que entonces tuvo que deconstruir, salir de su vida privada en el mundo del contexto de la construcción de una familia y asumir que tenía que salir a laborar fuera de casa porque tenía varias y varios hijos que mantener y quien, el proveedor, había fallecido y entonces pues era un hecho de vida. Así salimos a veces las mujeres de casa, cuando no nos queda otra. Pero ¿por qué limitar a la mujer y al hombre que quiere ser parte de una vida pública?
¿Por qué limitarle sus sueños por una construcción social derivada de qué es lo que tiene que hacer un hombre y qué es lo que tiene que hacer una mujer? A eso me refiero cuando hablamos de género. Perdón si me emociono. Regresar a mi pasado me da realidad de lo que hoy soy y eso me sensibiliza más el estar aquí. El artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, de 1979, define esa discriminación precisamente como toda distinción o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos y sobre la base que debemos de entender una igualdad de hombres y mujeres. También tenemos otra declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que define la violencia como una forma de discriminación basada en el sexo, como relaciones de poder históricamente desiguales entre hombre y mujer, de lo cual ya nos ha hablado ampliamente Tere Evia y de la cual ya no voy a hacer referencia. En el marco de este protocolo, y creo que es lo trascendente en nuestro país, no obstante que este protocolo no derivó del Congreso de la Unión, ni derivó de las legislaturas estatales, y que pudiese considerarse que por eso es coercitivo y puede ser, o debe ser, mejor dicho, aplicado por todas las autoridades del país, ha servido de parámetro de resolución en la Sala Superior para diversos asuntos y de todos los ámbitos. La desigualdad entre hombres y mujeres sigue permeando en todos los niveles, no es solo para aquellos más ilustres o aquellos que están en otro ámbito de conocimiento. La Sala Superior conoció de un asunto, el primero, el 4370, el sub-JDC 4370 del 2015, en el cual tuvo la Sala Superior por acreditada diversas acciones que no permitieron el ejercicio de las funciones de una magistrada integrante del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Fue el primer asunto. Una magistrada vino y puso en conocimiento de la Sala Superior que era objeto de acoso laboral porque sus pares, sus dos magistrados y el secretario de Estudio y Cuenta que laboraban en ese tribunal no le daban acceso a la información que ella necesitaba como magistrada para poder tomar decisiones y poder resolver los asuntos que le fueran turnados. Y no solo ese acoso laboral impactaba a ella de manera directa, sino también al personal que laboraba en su ponencia. Es el primer asunto que la Sala Superior resuelve en el marco de este protocolo y nosotros, quienes colaboramos, como Tere Evia y su servidora, y otras personas más que hoy no nos acompañan en la revisión de ese protocolo, pues nos sentimos, la verdad, muy congratuladas de que en esa sentencia se tomara en cuenta esas directrices que se habían escrito en ese protocolo. Otro asunto que ya mencionaron en la inauguración es el de Oaxaca, de una comunidad de San Felipe Sigualtepec, de San Juan Cotzocón Mije, donde también se hace alusión a este protocolo y en este caso, como ya se mencionó, se destituyó a la actora y dos mujeres más porque la Sala Superior consideró que no se les había garantizado, ahora sí, o dado oportunidad para hacer valer su derecho de audiencia. Nuestro derecho de audiencia está reconocido en nuestra Constitución en el marco de los artículos 14 y 16. Pues no se le habían dado los elementos y le dijeron ya no vas a ser agente porque pues así lo hemos decidido, pero no tienes tu garantía de audiencia para que te puedas defender y muchas gracias y ahí nos vemos. Sin embargo, la sala resolvió que estos hechos se habían contextualizado en un tema de violencia y que por lo tanto esa destitución no podía
surtir efectos. En esta sentencia se cita otra convención, que es la Convención Belén do Pará, que también forma parte de la normativa interna de nuestro país. Otro asunto que resolvió la Sala Superior es el caso de Rosa Pérez, sobre el cual no voy a hacer mayor comentario, pues ya se ha abundado con amplitud, tanto por el magistrado Reyes como por Tere Evia, sobre el tema. Otro asunto que tenemos en la Sala Superior, resuelto en el marco de lo que establece este protocolo, es un asunto de la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan de Guerrero. Ella, en su escrito, argumentó que fue objeto de violencia política contra las mujeres atribuida al síndico municipal Regidoras, al considerar que se encontraba en riesgo su vida. Si ustedes leen con detenimiento el protocolo, tenemos que una de las instituciones que lo suscribe, que es la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, hace análisis de riesgo, y cuando una persona aduce que está en riesgo su vida, nosotros, bueno, la Sala Superior inmediatamente le solicita que se haga un análisis de riesgo. Esto se hizo en ambos casos, tanto en el de ella como en el de Rosa Pérez. Y esto se hace antes que nada cuando se recibe el escrito y dan cuenta en la Secretaría de Acuerdos de la Sala Superior o de las salas regionales. En este caso, la Sala Superior tuvo por demostrado que desde el inicio de campaña de la presidenta municipal se habían gestado acciones para agredirla y denostarla como mujer, las cuales fueron cobrando mayor fuerza en el ejercicio de cargo. Por ello, se arribó a la conclusión de que sí existió violencia política en contra de Felicitas Muñiz Gómez, pues a través del acoso, obstrucción y violencia ejercida en su contra, le fue impedido ejercer el cargo de presidenta municipal. Por tanto, una vez demostrada la violencia política de género, se ordenó al síndico municipal y regidoras, todos de este municipio de Mártir de Cuilapan de Guerrero, se abstuvieran de cometer actos para afectar el pleno ejercicio del cargo de Felicitas Muñiz Gómez como presidenta municipal de Mártir de Cuilapan Guerrero. Como ustedes pueden ver, los asuntos resueltos por la Sala Superior ya son en el ejercicio del cargo, ya no están en campaña ni en precampaña, ya no quieren ser candidatas, ya están electas y resulta que ya estoy en el ejercicio del cargo y sigo viviendo violencia política. No nos hemos deconstruido, hombres y mujeres, para entender que podemos gobernar, si no de la mano, por lo menos con el sentido de lo que es la democracia. La fabulosa noticia es que derivado de estos asuntos y otros, como el Dokchuk, que no voy a hacer referencia tampoco, porque si no mañana que les dejo a las ponentes que van a estar en la mesa, dieron origen a la jurisprudencia que mencionó el magistrado Reyes, la 48 del 2016, y esa jurisprudencia es obligatoria para todas las autoridades electorales. Basta invocarla y además si no la invocamos, de todas formas, las autoridades electorales están obligadas por ley a cumplirla. En esta jurisprudencia, como ya se explicó, se definió la violencia política, pero también se estableció el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia. Y nos dice esta jurisprudencia que este derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida rapidez y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. No basta con que el Instituto Nacional Electoral reciba una queja de una consejera electoral que está diciendo o que argumenta en su escrito de que es objeto de violencia política y no se haga nada. No, investiga, previene, y si es así, sanciona. Y sobre todo, cada caso en particular se debe de analizar por las autoridades
de manera particular, de manera específica. Tal vez sirvan los precedentes, pero tal vez este caso tiene una naturaleza muy peculiar y así tengo que analizar caso por caso. Estas sentencias, la jurisprudencia, están publicadas y está a su disposición. El Tribunal Electoral, el INE, InMujeres, crearon un observatorio de participación política de las mujeres. Sé que leer a veces 600, 800, 70 o 200 hojas a veces nos conlleva, en algunos casos, al sueño. Hay síntesis de las sentencias ahí publicadas en ese observatorio de participación política, están las jurisprudencias, se explica qué es el tema de violencia política, hay otras jurisprudencias que impactan a hombres y mujeres en el acceso a cargos de elección popular, hay jurisprudencias en el tema también en materia indígena, que está a su disposición, las pueden descargar, está el protocolo si alguien tiene interés en ayudarnos a difundir su contenido. Está publicado, el que ustedes tienen impreso, está publicado de manera digital. En la Coordinación de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, donde yo laboro, pues nos dedicamos, entre otras actividades, a coadyuvar con la realización de estos foros, no solo para difundir el trabajo que ha hecho el Tribunal Electoral en el tema de la defensa de los derechos político-electorales, sino también a tratar de generar una nueva cultura entre hombres y mujeres, porque eso creo que originará los cambios. Si cambia la cultura con una norma fuerte, con una norma que esperemos que el Senado de la República en próximas fechas apruebe, pase a la Cámara de Diputados y después al Ejecutivo, tendremos muchas mayores armas como para exigir. Y ahorita pues tenemos la jurisprudencia, tenemos los criterios del tribunal, ha habido un gran avance, el protocolo se presentó en marzo, estamos hoy en diciembre y ya tenemos muchos criterios y ya tenemos jurisprudencia y eso creo que habla de un camino ya muy recorrido en el tema de violencia política. Les agradezco muchísimo su atención y que disfruten su comida. Gracias. Muchas gracias a la doctora Montoya Mejía por esta exposición. Como bien comenta ella, uno de los principales retos está en que instituciones y sociedad civil trabajemos en conjunto y se difunda este protocolo. Ustedes tienen un ejemplar, está también en versión electrónica. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. A nombre de la magistrada presidenta Janine Otálora Malasis, les entrego un reconocimiento por haber estado en este foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral y muchas gracias por su participación. Les damos un aplauso, por favor. En este momento se le hará entrega el reconocimiento a la moderadora de esta mesa. Muchas gracias a las panelistas. Gracias por su compañía en Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales y académicas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Alejandra Díaz de la Vega. Los espero en otra emisión con más del foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Mérida, Yucatán. Nos vemos a la próxima.